después de problemas técnicos, el que ya teníamos rato diciendo que hay que hacerlo, y que por trabajo, por tiempo, por lo que sea, no se daba. Hoy, un gran amigo de la infancia, de los primeros youtubers, así de youtuber primigenio, de cuando YouTube no había ni monetización ni nada. ¿Hace cuánto empezaste? Más o Yo menos. creo Tu primer que video. de los primeros videos fue casi como 14, 15 años. 14, 15 años. Bueno, pues me acompaña un muy buen amigo de la infancia, Ernesto Nava, alias El Antihéroe. antihéroe. Para todo el público Sí. allí que me conoce y que ha seguido en redes, pues antihéroe. Tuve una iniciativa que se llamó Atismo Brillante. Fue todo un progreso y lo primero que quise hacer fue hacer un blog que contrastara conciencia, porque así fue como empecé. O sea, hacer un blog donde pudiera hablar sobre ciencia, como se pudiera decir. Y de ahí fue más acerca de que ya obviamente ya me dediqué un poco más a la ideología y por el hecho de contrastar, porque yo siempre he pensado, y no sé si estén de acuerdo algunos, pero la idea más fundamentada y la creencia más fundamentada en la sociedad es una creencia en un ser divino. Entonces, ¿cómo fomentar el pensamiento crítico? ¿Cómo fomentar el hecho de dudar en algo? Que la mayor idea más interiorizada que tiene el ser humano, que es la idea de un ente que está ahí paternizando todo. Así empecé. No, y es una idea que, aparte que tenemos bien arraigada desde niño, o sea, la primera cosa es bautízate, porque si no, a lo mejor no entras al cielo, ¿no? Y rápido bautícenlo. En Claro. otras religiones incluso hasta te dicen, hey, tienes chance que crezcas, y no les cortan el pelo, ¿no? Y traen el pelo larguillo hasta que ya un poquito más conscientemente se meten. Pero, a ver, los dejan bautizarse de grandes, pero el adoctrinamiento Sí. es desde chiquitos, o Claro. sea, eso no lo dejan escapar. No, y es una de las cosas que pelean, ¿no? Que a final de cuentas, de repente vas creciendo, entras a estudiar y platicaban, por ejemplo, ahorita de alguien y te encuentras gente que todas sus bases de conocimiento, de trabajo, de lo que se dedica, pues choca con esa persona que ha sido siempre y hay gente que, dos personalidades y dices, oye, esas dos nunca chocan, nunca se cuestionan, nunca esto. Y a mí son de las cosas que de repente yo digo, híjole, de repente veo, no sé, eh, alguien que estudió medicina. Medicina es Medicina. muy común y de repente, no, pues es que hace esto y hace aquello y cosas así que te quedas, inga tú. Pues eso como que no es muy médico, ¿no? ¿De dónde salió eso? Y de repente, O sí, médicos que empiezan a recetar homeopatía, ¿no? Que Homeopatía. sabemos que es una pseudociencia, pero pues como es buen negocio, tienen su consultorio y además sus chochos. y a veces ni siquiera eso, ¿eh? O sea, a veces como médicos están en una, o sea, me ha tocado conocer gente que de repente lo hace con las mejores intenciones, así como que, mira, pues yo tengo una vecina que le funcionó la homeopatía, ¿no? No hay, de hecho, no hay una mala intención. Me gustaría que dejáramos algo en claro porque no es un asunto personal contra la gente y sus creencias, porque al final de cuentas creo que lo hacen con una buena intención. Es como cualquier persona que te requiera recetar algo lo quiere hacer por tu bien, o alguien que te quiera acercar a una creencia piensan que es por el buen camino. Nunca he visto a una persona que lo quiera hacer por dañarte, ¿no? Eso sí. Sí, porque de hecho generalmente es gente cercana a uno, ¿no? Que se Sí, preocupa. y muchas veces tendemos a decir, hey, pues así no, o ponemos una barrera porque tenemos un pensamiento, una creencia ya, ¿cómo se dice? Interiorizada. Interiorizada. Entonces, ¿qué pasa? Queremos contrastar con otro tipo de evidencia y no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que vulnere nuestra creencia ya fundamental, la base, es con lo que nos movemos. Por eso dices, imagínate llegar a un punto de conocer a una persona que es disonante, o sea, que te pareciera que está hablando como en la película de Fragmentado, tiene varias personalidades, o sea, aquí soy terraplanista, pero ¿qué crees? Aparte soy geólogo y aparte soy arqueólogo, pero creo en otra cosa. O sea, las personas se vulneran tan pronto con sus creencias que, o sea, y es un ejemplo, como acabas de decir, un médico. Médico que te diga, que tú vayas como paciente y digas, ¿sabes qué? Necesitas dejar el alcohol, necesitas dejar de fumar porque realmente estás enfermo y te lo encuentras en el oyster, te lo encuentras en el bar, bien pedo, fumando y tú te quedas, doctor, pero usted me acaba de recetar, tú no te preocupes, Eso es para ti, compa. eso es, Como eso es papá, para haz lo ti. que digo, no lo que hago. Así es, ¿no? O sea, es bastante tremendo. Y bueno, antes que nada quería también
hablar sobre lo que está pasando ahorita en el terreno de las redes sociales sobre Marifer Centeno, la grafóloga, que obviamente hay un peligro aquí porque sabemos el contexto en el cual el Mr. Doctor, creo que se llama el youtuber la expuso por la forma en que expresaba su ciencia, ¿no? Que es la grafología. Entonces, al exponerla, creo que ella demandó. Y aquí el asunto es que existe un punto de advertencia para lo que hacemos como divulgación. Y es importante para todos porque como ustedes en su nuevo canal van a tener algún punto que van a tener que contrastar una idea. Y esa idea que sea opacada, sea demandada, sea trillada o algo parecido puede coartar la libertad de expresión. Y eso es bastante peligroso lo que se está llevando a cabo ahorita. Y sí quisiera hacer un llamado en el hecho de que la gente sea un poco más autocrítica acerca de lo que consume, porque no es que la hayan expuesto por algo personal, sino porque realmente sus ideas tenían que ser contrastadas porque a final de cuentas quería hacer algo sobre la salud pública con cosas que la verdad parecen no verdad, o sea, parecen sí, o sea, llamar las cosas como son. No puedes decir que vas a adelgazar haciendo 5 planas, la verdad. Pero fíjate, ¿se creerán su discurso? Porque ahorita platicaste algo de que la mayoría de las veces cuando te meten estas ideas o te ofrecen este tipo de cosas viene desde el mejor lado de la persona, ¿no? Desde las mejores intenciones. Pero ahí yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, ¿se creerán que escribir con pluma azul adelgaza? ¿O simplemente monetizan ese tipo de cuestiones, ¿no? Están en una... Pueden ser las dos cosas. No es como la gente que vende Herbalife, ¿no? O Sí. sea, pues no es la maravilla que ellos dicen, pero la mayoría de ellos sí toman su Herbalife. O sea, como que sí creen que ellos son ejemplos de salud por tomar Herbalife. Entonces, yo creo que la mayoría pues tal vez se lo están creyendo. Puede ser por ambas cosas, ¿no? Puede ser en algún punto el hecho de que tu creencia, como está fundamentada en eso y tú vives de eso, te la tienes que creer. Si yo no me creo algo, no te lo puedo vender. Exacto. Si yo no estoy seguro de que algo va a funcionar, no te lo puedo vender. En el momento que yo empiece a dudar, pues obviamente voy a poner en duda y no te lo voy a decir tan claro como tal, ¿no? No sé, güey. O sea, No yo, sé. yo siento que lo ¿Tú hacen... crees que los políticos cuando te dicen algo así, perdón que me meten eso, Sí. pero muchas veces no, ellos saben que no es cierto. No. Y te lo venden bien seguro, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, alguna vez yo escuché a Tolini diciendo, no, pues es que claro que no. O sea, la política es vender esperanza, es vender eso. Y está bien, o sea, se entiende, esa es otra área, ¿no? Sí, te iba a decir, es que a lo mejor política no es. Pero ellos sí se lo creen. Pero en este caso de Marifer Centeno, hasta como la forma en cómo se expresa, parece una persona que se la cree. Son psicópatas a lo mejor. Posiblemente, o son sociópatas. psicópatas. O sea, porque También ese tipo de personas se llevan la salud de las otras personas, ¿eh? O sea, y no les importa. O sea, a lo mejor ellos saben de decir, oye, pues esto no sirve, pero vamos a ver con un antivacunas. Imagínate que las mamás se crean, investigaron y crean firmemente. Ellas tienen como esa exposición de decirle, oye, ¿sabes qué? No lo voy a poner porque mis sentimientos son de que yo no quiero exponer al autismo a mi hijo por una vacuna. Y creo que lo hacen desde ahí. En el momento que, obviamente entiendo, Arturo, en el momento de que tú empiezas a generar ingresos por ahí, pues obviamente te la tienes que creer más. Y muchas veces yo siento que es más honestidad intelectual. Yo creo que se basa en eso. O sea, tú puedes autocreerte y no ser sumamente honesto contigo intelectualmente diciendo, oye, pero es que toma mente, porque todavía creo que hay una investigación acerca de ella de dónde aprendió esto, que ella abrió su propia facultad, ella se autoproclamó grafóloga, o sea, entonces pareciera un timo a nivel catastrófico, pero... Un negocio redondo ahí eso. Todo. Pero se la tiene que creer. Y quiere pensar que eso está haciendo bien porque es un tipo de coaching. O sea, si el coach no se cree lo que se está vendiendo, está muy calado. Por eso, obviamente, qué bueno que lo traen a la luz y lo hacen un contraste. Pero sí, o sea, yo pienso que es muy ambiguo, la verdad. Tendríamos que conocerla de fondo, su personalidad, para saber realmente si lo está haciendo con toda la sinceridad o no. Habría que ver cómo escribe. Habría que ver cómo escribe y decirle, ay, no, sí se No, lo cree. y de hecho es curioso lo que dices porque cuando la expusieron, ella hizo como que una carta
Y el Mr. Doctor la vio y dijo, tienes falta de ortografía. Y ella ya se había quejado del Fofo Martínez, había dicho que de su niñez, que no sé qué, y todas las problemáticas que ni siquiera había cursado la primaria por las faltas de ortografía de este personaje. Y ella hace lo mismo, es como que, o sea, realmente ese es, ¿cómo vas a contrastar esto? Pero al final del día es una advertencia para todos los que tratamos de hacer una divulgación, porque si a alguien no le gusta lo que estás diciendo, simplemente porque estás contrariando una idea o una metodología que tú piensas que es la correcta y que de repente digan, ¿sabes qué? Pues lo voy a demandar para poder callarlo. Es algo muy, muy severo, te lo digo, porque estaríamos vulnerando la libertad de expresión de cualquier otra persona. Deja un precedente y esos precedentes son bien peligrosos. Cuando al final, pues cualquier pseudociencia que se quiera convertir en ciencia la tiene fácil. Yo siempre les digo, demuéstralo en un estudio científico a doble ciego, aleatorizado, y haz tus controles y demuéstranos a los científicos que no te creemos. A ver, explícalo grosso modo, ¿cómo se tendría que comprobar? No, es que esos estudios son así, ¿no? O sea, porque tú los conoces porque estás en el pero no son tan complicados, o sea, tienes que tener dos grupos. Que es ¿no? doble ciego. Doble ciego son dos grupos donde ni el investigador sabe, por ejemplo, quién es el enfermo y quién es el sano, o quién recibe medicamento y quién recibe placebo, ni el paciente sabe, o el participante sabe si le toca ser de un grupo o del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, es que esto cura, tiene que curar más que el placebo, ¿no? El placebo es darte nada. Claro. ¿No? O sea, es darte... Y hay un efecto que está demostrado farmacéuticamente, que el efecto placebo cura. Todavía no se sabe muy bien por qué, pero hay personas que si tú le dices, tómate esta pastilla de azúcar, y él no sabe que es de azúcar, pero cree que es medicamento, hay personas que se curan. Y es toda la gente de la que se agarran, la vecina que se curó, o la tía que se curó, es porque pues, el efecto placebo funciona. Claro. Pero funcionan todos por igual, tanto los que toman medicamento como los que no toman el medicamento, el efecto placebo les puede servir. Entonces, que tiene que demostrar cualquier tratamiento alternativo, que decía Richard Dawkins, dice, no existen la medicina alternativa porque no hay un cuerpo alternativo, ¿verdad? Claro. Hay medicina que funciona y que no funciona. Pero es lo que hace, o sea, si tú dices que la grafología o lo que sea te cura, o sea, lo comparas contra el placebo y tiene que funcionar mejor que el placebo. Pero ni tú sabes si eres placebo, ni el investigador sabe, y contrastas los resultados y lo publicas, obviamente con grupos muy grandes. Ahí tú podrías ver, muy sencillo, o sea, tan sencillo, pero te agarras 500 personas al azar y les pones a hacer grafología, y 500 personas al azar y les pones a hacer grafología, y les controla la dieta para que coman lo mismo y hagan el mismo ejercicio, porque pues, si derivadamente a unos los pones a correr y a otros no. Claro. Y al final te darías cuenta si mágicamente todos los que escribieron 26 planas de voy a adelgazar en pluma azul adelgazaron, y los que no le escribieron no adelgazaron, pues ahí está la prueba. Y fíjate que lo más peligroso es que, o sea, yo me puse a ver alguno de sus videos y es que evoca a la ciencia como si fuera un ente, como un ser superior. No sé, es como que quiero tener la verdad, quiero decir que mi producto sirve, la ciencia... Científicamente comprobado. Científicamente. Oye, pero ¿de dónde están los estudios? ¿Dónde está todo esto? Como... Los que hemos cursado a lo mejor algún tipo de educación académica, sabemos que debe de haber referencias. Debe de haber alguna referencia. Algo que sustente eso que me estás diciendo. Siempre digo, ¿y cuáles son tus referencias? Oye, qué calidad de referencias. Porque aparte. Siempre sacan, tengo 7 libros. Autopublicados en Amazon. O ¿no? La escuela de Valladolid de Australia. Sí, de ¿cómo fundamenta. Se llama? Posgrado en hipnosis. Entonces, pero este personaje sustenta de esa manera. O sea, dicen, ¿sabes qué? La grafología es tal cual porque científicamente está comprobado. Y nadie había salido a decirle, ni en televisión, porque esto es un problema de la televisora. Porque, dejen ustedes, yo siempre he estado en contra de que la astrología esté en la televisión, ¿no? De que, Acuario, que no sé qué. Y de hecho, ahora, hace poquito me vi un reel y que decía, es que los acuarianos son las personas más inteligentes, no importa qué he sido. Y yo, huevo. Sí, a huevo. Uy, mira. Científicamente comprobado. De vez en cuando la tina. Oye, no puedo refutar eso. Pero uno dice, bueno, no pasa nada. No pasa nada. La gente ya no está totalmente como que, mi signo. Ya lo toman como más a juego. Lo que pasa es que también eso no te dice, tienes cáncer de colon.
Nada más te dice, ay, no, eres muy perspicaz. Y O te va a pasar algo bueno en el próximo. agarra el 7, el 8 y el 10, ¿no? Claro. O sea, es como muy inocuo, ¿no? Es como muy simplón. Pero este personaje dentro de la televisora le dieron demasiada importancia. Y dentro de los titulares le ponían experto. Es como si de ahorita de repente pusieran aquí experto en religiones y no sé qué, o memes y yo, wow. Y mucha gente se lo puede creer. Y entonces imagínate el poderío detrás de esta industria televisiva que no le pusieron un alto. O sea, lo El hicieron para rating. vender, pues el rating. Pero ahora está sobre la salud pública. Es lo más importante. O sea, yo creo que por eso Mr. Doctor lo hizo. O sea, la está hablando que millones de personas pudieron haber dicho, oye, pues yo soy gordito porque fíjate que no he escrito con azul. O sabes que soy gordito porque no he hecho 21 planas. Y aún así te lo deja en la meritocracia. Porque todos sus videos son acerca de eso. No estás así o estás así porque no le has echado ganas. Entonces quiere decir que aunque hagas las planas, no hiciste el suficiente esfuerzo, Es tu culpa. es tu culpa. A final de cuentas responsabiliza a la persona y no al método que ella está utilizando. Y eso es bastante peligroso porque ya meterse con la salud pública es bastante peligroso. Y eso es súper frecuente en todos los tipos de coaching. O sea, todos los tipos de coaching para adelgazar o para ponerte musculoso, para lo que sea, es paga mi curso y sigue mi estilo. Y si no funciona, es tu culpa porque no lo hiciste bien o porque no creíste o porque no te esforzaste, ¿no? El echaganismo, ¿no? No le echas ganas. Y de hecho podemos hacer aquí un paréntesis de que a lo mejor los vamos a invitar a pensar, pero si no pensaron lo suficientemente bien, no fue su culpa, no fue la nuestra. Si no, nunca pierdes. Sí, Nunca pierdes. es que desde ahorita hay que poner las monedas sobre la mesa para eso. Pero es importante hacer ese llamado de advertencia por la libertad de expresión, que es lo que está más en juego ahorita, porque vendehumos siempre va a haber. Y afortunadamente las redes sociales han hecho ese contraste con las televisoras, porque la televisora te puede vender algo, pero ahora salen 1000 videos acerca de otras cosas que puedes contrastar. Y de hecho es lo que ahora más adelante en el programa vamos a abordar, ¿no? El hecho de que cómo hay demasiada información y cómo estamos lidiando como sociedad ante esto. ¿Cuántas verdades no estamos? Exacto, porque ahora cualquier persona puede grabar un video y subirlo a las redes con una bata blanca para que tenga más sabor, y decir cualquier barbaridad. Y si se hace viral, ya la hizo. Como esto. Sí, ahí está. Pero de hecho, fíjate que yo cuando empecé a hacer videos, yo siempre dejaba en claro de que no te quedes con mi opinión. O sea, está bien que mi plática, mi diálogo te haya hecho un contraste en tu pensamiento, pero no te quedes con esto porque yo puedo estar sumamente equivocado ahorita. Y de hecho, de eso se trata. De que contrastes tu idea con la que yo tengo para que te hagas un juicio. Para que tú digas, ¿sabes qué? A lo mejor me voy a quedar con esa idea que yo tengo, pero me movió algo y voy a investigar. No me quiero quedar con eso. A lo mejor Ernesto está equivocado. A lo mejor el anterior nomás me está diciendo puras tonterías, pero quiero investigar acerca de eso. Sí, es que lo más importante sería desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Que está muy apagado. Últimamente con las redes y eso está muy apagado. O sea, yo vi un TikTok o mi tía ve un TikTok o quizá ve un TikTok y con eso ya lo comparten por WhatsApp y todo el mundo lo ve y nunca se preguntaron, ¿será cierto eso? O sea, en verdad, ¿será? O sea, es que ni siquiera lo preguntas. Ya fíjate que no lo busques, ni siquiera te lo preguntas. Es como ya automáticamente lo ves, qué interesante, lo comparto. O me gusta y lo comparto. Y deberíamos de dudar de más de las cosas, ¿no? Yo digo a los alumnos en clase, digo, es que todo lo que yo diga, todo lo que vean en cualquier video, deben de automáticamente pensar que es mentira. O sea, si van a una conferencia, automáticamente vayan pensando que puede estar equivocado. Y ustedes busquen información para ver si lo que te están diciendo es cierto o no. Claro. Porque incluso a veces puede ser sin querer. O sea, puede ser que yo les digo, yo soy profe, me la paso hablando con ustedes 2 horas. Pues no, en algún momento, entre lo que hablo, puedo decir una mentira. Aquí estamos grabando y en este rato a lo mejor pensé algo, lo dije, y puede ser una mentira. Inconsciente a lo mejor, o sin creer, o malentendí algo que leí. Claro. Y si ustedes no lo contrastan, no lo leen, se lo van a quedar y lo van a absorber para ustedes. Y pues se van a llenar de patrañas, ¿no? Que es lo que pasa, que la gente se está llenando de patrañas porque todas las opiniones parecen valer lo mismo. Y no, o sea, todo mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones valen lo mismo. Y te voy a decir que algo que estamos platicando afuera del aire, yo y el Arturo, es el hecho de que las personas
vivimos de tener razón. O sea, nos incomoda bastante no tener razón. O sea, que alguien contraste esa idea, o sea, y así vive la sociedad. Por eso yo siento que cuando estás viendo un TikTok y ves una información rápida, te la compras para que mañana yo esté platicando contigo y te diga, ay, ¿qué crees? Escuché esto. O te veas que estás informado. No, y el algoritmo aparte, ¿te gustó? Ahí te van 20 iguales. más para reafirmar tu... Sí. Sí, o Tu sea, sesgo. Tu sesgo de confirmación. Tu Porque sesgo eso de existe, confirmación. ¿no? sí, o sea, tú Así ves lo que te sale en YouTube a ti, lo que me sale a mí, y dices, no, pues por eso estamos así, ¿no? Y eso provoca que creamos que tenemos la razón, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy creacionista y el algoritmo detecta que soy creacionista o terraplanista o lo que sea, me van a llover puros videos de creacionista y terraplanista. Entonces yo voy a decir, tengo razón. Claro. Todo mundo piensa como yo. Como yo. Pero no todo el mundo piensa como yo. El algoritmo te está aventando al puño de locos que piensan como tú, ¿no? Y de hecho, pues creo que la mayoría de las personas sabemos que a nuestro cerebro le encanta la estabilidad. No le gusta entrar en controversia. La verdad es que yo siempre he notado eso de que la comodidad es lo mejor para él. Entonces, imagínate, yo ya entré en la comodidad de que me gusta esta idea, traigo este sesgo, pero tú piensas diferente, porque me ha tocado, ¿no? Creo que soy una persona incómoda para mi alrededor porque la mayoría está confortable donde está. Entonces, imagínate, llego yo y te digo, o muchas veces, no sé si les ha tocado, están en una plática y los gestos que hacemos. La incomodidad que nos provoca el hecho de que alguien esté comentando algo y te digas, ¿de dónde sacaste eso? Ajá. Entonces Pasa ya muchísimo. y la gente te ve y te dice, ya sé que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo ya sé que vas a decir ahorita una cosa que no te gustó. O yo sé que... Y nos volvemos incómodos ante la gente porque la gente le gusta estar cómoda. Le gusta, como eso, reafirmarlo. A mí una vez mi esposa me dijo, ay, dice, cuando estamos en una reunión, ya nomás empiezan a hablar de cosas de Dios y te volteo a ver y ya sé que se va a soltar. Y yo, no, ya Sí. trato de controlar, ¿no? Pero es que también es como cuando la gran mayoría tiene una idea equivocada, creo que es todavía más difícil, pues, porque no puedes decirlo, o sea, no puedes expresarlo, o sea. No, y ahorita que mencionas Dios, o sea, ¿cómo le vas a ganar a eso? O sea, ¿cómo con pruebas le vas a ganar a una idea incluso tan irreal, ¿no? Que dices, o sea, nunca vas a poder comprobar Sí, con la racionalidad. Esa es la parte que dicen, es que compruébame que no existe. Y dices, no está. El peso de prueba, bueno, sí, ya está O nos probando. Ajá, exactamente. Sí. El peso de la prueba cae en el que reafirma. En el que la afirma, no en el que la niega. Es muy difícil. O sea, comprobar un negativo es muy difícil. Comprobar un negativo no tiene sentido. Entonces, Sí. como, no, tú tienes que comprobarme tu afirmación. Pero se la sacan diciendo, no, tú compruébame que no. No, Pero fíjate, por eso la mayoría de las creencias las fundamentamos en nuestra niñez. Ahora, como bien dijiste, la mayoría de las personas fundamentan eso y se adoctrinan a niñez, como esa analogía acerca del elefante que creció atado, nada, clavito. chiquito, y ya cuando es grande tiene todo el poder para poder zafarse, no se zafa, porque él sigue pensando que la cadena es todavía mucho más fuerte que él. Y así pasa con muchas creencias. No es el hecho, muchas personas creen que podemos dudar acerca de la creencia de Dios por simplemente ser herejes o por querer llevarla contra en el mundo, pero yo siempre he pensado que es una idea súper contrastable y que es la primera afirmación que puedes tú poner en duda, porque no va a pasar nada. O sea, creas o no creas en Dios, tu vida va a seguir totalmente igual, pues. Tú puedes, y yo estoy muy seguro que muchas personas que tienen ese tipo de creencia en algún punto de su vida se pusieron a dudar. O sea, algo les pasó que tuvieron que hacer un contraste acerca de eso. ¿Quién sabe? Porque sí hay gente que la mayoría de su vida la gira en torno a ese tipo de creencias. O sea, sí hay unas religiones que tú les ves vestidos y sabes que es de esa religión. Claro. ¿No? Sí, más sectarias, ¿no? Más sectarias. Entonces esa gente todavía, imagínate, o sea, pierden todo. Pierden todo. Y lo primero que pierden es lo que decíamos, el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento de lo que está en tu libro que te dan. Pero espérate, un paréntesis. Pensamos que lo pierden, ¿no? Yo siempre he pensado que la gente no pierde el pensamiento crítico, es selectiva. Porque te voy a decir una cosa. Es de ignorar esa vocecita. No, imagínate, yo siempre he puesto eso en duda porque yo he visto una imagen que dice, está una banca y te dice, pintura fresca. Y tú ves la banca y pues no la ves tan fresca, ¿qué es lo primero que haces? Sí, tocarlo. Tocas.
Y cualquier persona que tenga una creencia súper fundamentada va a tocarla. Va a tocar. Y ahí entra el escepticismo, ahí entra el pensamiento crítico de decir, el cartelón tendrá razón. Porque ahí sí eres ¿Cuánto lo selectivo. pusieron? Ahí sí eres selectivo. O sea, ahí eres selectivo. Entonces sí pienso que sí lo tienen, pero tú eres selectivo en dónde lo quieres, porque tú te sientes cómodo con esa creencia y es tu Porque vida. creciste con ella Y estás a aparte gustito. es como tú estás viviendo tu día a día. Es lo ¿Y reconfortante, también ¿no? qué pierdes? Nada. O sea, Nada. o qué ganas. Por ejemplo, Pero esa no gente sé, que la gana. paradoja de Pascal, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? Es que te conviene más Sí. creer y que no sea cierto porque si te mueres, pues Sí. te vas al cielo, a no creer porque si te equivocas, Pero, Pero peor. pero en la apuesta de Pascal es algo... Ya está refutado. Aparte de... ya te mega refutado, ¿no? Y aparte de lo que creas, ¿no? Porque si tienes algo que perder, porque al final de cuentas existe un castigo. O sea, si hay algo que perder. Y si yo no creyera, pues al final de cuentas no... Ella es hipócrita también. Sí. O sea, Es comodina, ¿no? Es comodina. es sí. comodina, pero... Pero o sea, ¿qué ganas? O sea, también esa gente dice, ¿qué gano peleándome con eso? Pero fíjate que eso que mencionaba sí pasa, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en redes sociales, por ejemplo, cuando yo publico mucho de evolución, y es una teoría que le pegan mucho, ¿no? Los no creyentes, bueno, no es una creencia, pero Más bien los creyentes. Ajá, bueno, los creyentes del creacionismo. Y a mí me da mucha risa porque se ponen súper quisquillosos, ¿eh? O sea, hay vatos que hasta se nota que han leído, pues, ¿no? Y te Sí. dicen, no, es que fulanito de tal dice que Darwin en el renglón no sé qué de su libro. O sea, son bien quisquillosos y te encuentran, no, y hay un artículo donde se encontró tal cosa en las algas del no sé dónde. O sea, súper buscando así la mínima prueba, la Son bien mínima críticos evidencia para eso, ¿no? que pueda refutar la evolución. Y yo le digo, bueno, les pongo, ¿y cuál es tu alternativa? O sea, si por esa pequeñita ruptura que tú encuentras, que había que investigar si es cierta, Claro. pero bueno, encontraste un hueco, pero todo lo demás se fundamenta. ¿Cuál es tu alternativa? O sea, que somos barro. O sea, es más fácil para ti creer que somos barro a creer que somos parientes de los primates. Ahorita te voy a poner algo tan sencillo, ¿no? Creo que en ciencia se llama la navaja de Ockham, ¿no? Que la respuesta más sencilla casi siempre es la respuesta correcta. Pero imagínate, tú agarras la Biblia. Yo siempre he dicho esto. Y siempre le digo, o sea, imagínate, tú estás creyendo en este libro. Te da ciertas normas, conductas de vida. Y te da un supuesto de un Dios. Entonces tú crees en la Virgen María y que, pues obviamente María dio a luz a Jesucristo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Fue un milagro. Pero cuando yo digo, cuando te pones a leer la Biblia y te encuentras que en Deuteronomio, creo que en el capítulo 22, del 10 al 30 y algo, habla sobre que en esa región tenían la regla de que si no eras virgen te mataban. ¿Cómo no puedes deducir que esta persona dijo haber tenido el Hijo de Dios para no ser sacrificada? Supervivencia. Porque fue una infidelidad a José. O sea, ¿por Si qué no eres pasara crítico? con tu vecina, eso pensaría. Claro, o sea, si tu vecina dijera, ¿sabes qué? Vino la hora del Espíritu Santo y no, vas a decir, no, tú fuiste. O sea, pero ¿por qué no aplicas ese mismo pensamiento ahí cuando estás viendo que hay una ley literal que manda a matar a la mujer si no es virgen? Sí, pero no fuera compra y venta Mazatlán, porque ahí sí. Pero César, criticas la evolución, criticas el Big Bang y todo, pero luego defiendes la Arca de Noé, ¿no? O sea, el Arca de Noé, que es lo más ilógico. O sea, ¿cómo puedes creer que los pingüinos que viven en el Polo Sur van a ir a Israel, a un desierto, a subirse a un arca, ¿no? ¿Cómo llegaron? Hay animales que solamente viven en Sudamérica, animales que solamente viven en Australia. Y todos fueron para un barco, ¿no? Y eso es sentido común. Y ni siquiera se lo cuestionan. Pero le sacas pero el Big Bang o a la evolución es que le encuentran 80,000 huecos, ¿no? O sea, se vuelven los más críticos Yo digo del mundo. que se vuelve muy selectivo, pero claro que la mayoría de las personas tienen ese tipo de pensamiento, pues. Todos lo tenemos. Y todos tenemos también una creencia, pues. Necesitamos vivir también para eso. O sea, algo que sí comparto, por de hecho también lo dijo Richard Dawkins, fue de que lo traemos en nuestra biología, creer en algo. Porque siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Está un homínido, están unos arbustos, ¿y quién va a sobrevivir más? ¿El que cree que hay algo ahí y mejor se va? ¿O el güey que va a ver si realmente hay algo y se lo terminan devorando o no se lo pueden devorar? Pero
La evolución creo que ha beneficiado el hecho de que creas en algo para sobrevivir. Es como el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Pues para sobrevivir. Porque si no tuviéramos miedo a algo, créeme que ahorita me lanzo de aquí porque no tengo miedo y no pasa nada. Pero el miedo, el vértigo, todo ese tipo de cosas evitan que yo me mate. Hay un libro que se llama De animales a dioses, que es muy popular y habla de eso y lo explica súper bien. Dice que la religión en algún momento fue una ventaja evolutiva. Claro. Porque dice... Más que la religión, la creencia en algo. Sí, las creencias compartidas, porque decía, es que originalmente cualquier especie, pues yo puedo confiar a lo mejor en Arturo y puedo confiar en 2, 3, 4 personas, pero hay un límite, creo que era, el libro decía que eran 120 personas, que de más de 120 personas ya no le darías la vida por ella. O sea, ya no arriesgarías tus cosas por ella. Y entonces las poblaciones siempre eran pequeñas. 100 personas, y cuando ya crecían, pues empezaban a matarse, pues empezaban a pelearse. Entonces dice, evolutivamente nos sirvió poder crear lazos más grandes, dice. Y el primero fue la religión. O sea, la religión permitió que compartir algo y seas capaz de matar a otra persona que no es tu familia, que no es tu amigo, simplemente porque compartes una creencia. Y eso permitió que las poblaciones crecieran. Y ya después vino la política y después la ideología. O sea, pero siempre, hasta el fútbol tiene un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que 2 personas puedan golpear a otras 2 personas sin conocerse solo porque uno trae una camisa amarilla y la otra la trae rojiblanca, ¿no? Sí, la identidad de grupo, ¿no? Que estábamos hablando y eso tiene un componente evolutivo, ¿no? Bastante poco. Te digo que muchas veces podemos decir que la ciencia esto, la ciencia lo otro, pero al final de cuentas todos basamos nuestro pensamiento crítico muchas veces en nuestras creencias. Entonces, por eso segmentamos. Un día puedo ser crítico con esto, pero el otro día no, porque hoy amanecí con ganas de creer. De hecho, ahorita hay una polémica en cuestiones de ateísmo, porque ahorita no recuerdo bien el nombre, pero era una atea militante muy fuerte allá en Estados Unidos, que tuvo depresión y se sintió mal y vio exactamente eso, la libertad que te da el ateísmo de ser tú, o sea, ser autodependiente y autosuficiente. ¿Qué pasó? No pudo con eso. Y ante la depresión necesitas un refuerzo, una muletilla. ¿Y qué? Eso te lo dan las creencias. Y ahora resulta que se volvió religiosa. O sea, es chistoso porque las personas que de a su alrededor le empezaron a cuestionar, le dijeron, oye, ¿cómo es posible tú siendo tan racional ahora decidas creer? Y dijo, sí, cierto, o sea, puedo poner todo en juego, pero me ayuda a estar bien. ¿Qué haces ante eso? No puedes ante eso. Tú no lo puedes decirle a una persona, deja de creer cuando su sustento emocional depende de eso. ¿Qué vas a hacer? Por eso la mayoría de hecho, de terapias y eso que hacen, tú no le puedes tú no puedes quitarle un refuerzo, una muletilla a alguien que no necesita. Por eso es un refuerzo. Creo que es el primer paso, ¿no? Sí. Creer en un ser superior o algo así. Y yo siempre me lo había preguntado, dije, eso se me hace como muy, ¿cómo te diré? Como quitar la responsabilidad de la persona, ¿no? Pero pues Claro. uno debe de tener algún componente bien arraigado ahí. Sí, que yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, tanto en la religión como en las pseudociencias, como de, bueno, pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, ¿no? O sea, si yo quiero creer que la Tierra es plana, pues no perjudico a nadie con creer eso, ¿no? O soy creacionista y creo que me hicieron de un puño de barro, pues es mi idea, ¿no? El problema es cuando comienzas a hacer eso más global, ¿no? Cuando invitas a otra gente a que tome la misma pseudoterapia que tú, a que vas con tus familiares a jalarlos a tu religión o a tu creencia, o les empiezas a dar chochos a todo el mundo, les empiezas a vender Herbalife a todo el mundo, porque ahí deja de ser una creencia para convertirse en un problema, algunas veces de salud, o un problema social, o un problema incluso a veces familiar, ¿no? Porque yo creo que no hay peores rompimientos familiares que cuando alguien de tu familia, por ejemplo, mi familia que todos eran muy católicos, cuando una tía se hizo cristiana, o sea, ahí fueron los peores alegatas de la historia, ¿no? O sea, porque... Cuando comparten un montón de cosas, ¿no? Extremadamente. Pero no. O sea, uno iría... Pues tenemos el conflicto entre palestinos e israelitas. Yo siempre he dicho, es como si fueras en un top shop de Laura en América. Porque, ¿cómo es posible que los islamitas y los israelitas estén peleados? Pero es porque, ¿qué tiene más valor? ¿Es tener un hijo dentro del matrimonio o fuera del matrimonio? Me explico. Los israelitas saben que Abraham no podía tener un hijo, pero tuvo a Isaac dentro del matrimonio. Pero antes de eso, el primogénito real había sido que Abraham tuvo un hijo con una esclava de él, que fue Ismael.
Y ahí salió la polémica. ¿A quién le deja los terrenos? ¿Al primogénito de esta afuera del matrimonio o al primogénito que sí avalaba tu religión porque estaba dentro del matrimonio que era Isaac? Y de ahí nace una polémica política y social que hasta ahorita está arrasando con millones de vidas y la gente y es extremadamente, o sea, la gente ¿No viste por mi abuelita? La gente quiere minimizar el problema diciendo, es que no es cuestión de religión, es que la base estaba ahí. Ah, claro que sí. Es que no puede, o sea, si es un conflicto político que se pudo haber arreglado de una manera social, sí, pero la base es religiosa. Se están peleando por una tierra sagrada que dicen que les pertenece por obra divina, que porque le dijeron, y creen en la misma cosa. Hay mucha gente que no dimensiona el hecho de que judíos, cristianos e islámicos creen en lo mismo. Es el mismo Dios. Y la gente no dimensiona eso. ¿Por qué? Porque como si yo me pongo a criticar el hecho de que el conflicto Palestina-Israel es un problema religioso, entonces tengo que cuestionar mis propias creencias. Y eso no le gusta a la gente. Prefieren decir, la culpa la tienen los políticos, la culpa la tiene la comunidad internacional. Pero, a ver, el fundamento es ese. El fundamento tristemente parece trillado, parece de un talk show, pero están hablando de un primogénito dentro del matrimonio y un primogénito fuera del matrimonio, que al final de cuentas el primogénito viene siendo el fuera del matrimonio, ¿no? Porque fue el primero, biológicamente fue el primero, pero pues dentro de tu cultura... Pero no es el legítimo, exactamente, ahí entra... Y bastardo. Oye, y este conflicto, si te fijas, es dentro de toda la cultura, porque ¿qué problemas tenemos familiares ahorita? Es que tienes un hijo fuera del matrimonio. Es que tu hijo no es legítimo, es un bastardo. O sea, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo si? Pues se vuelve un eufemismo ese término. Porque imagínate que te digan, es que tú eres un bastardo. Oh, te duele. Y aún así te prohíben entrar en la iglesia por ser un bastardo. Se supone que es una prohibición y aún así entramos, ¿no? Hay un montón de cosas. Ay, sí, sobre todo tú, güey. Los católicos se han relajado en muchas cosas para no perder la criteria. Pero imagínate el poder de una creencia, a lo que lleva al conflicto. Es el conflicto, creo que hasta ahorita, más antiguo que perdura dentro de nuestra sociedad. Y es un problema religioso. Y no lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque pensamos que herimos susceptibilidades. Porque tú en el momento que metes a la religión, ya te estás metiendo con la creencia de esa persona, aunque no sea ni sea judío ni sea islámico. Pero fíjate que acá en el caso de Netanyahu, usa esa carta, ¿no? O sea, si tú se lo criticas, seguro que te dice estás en contra de los judíos. Eres antisemita. Eres antisemita. O sea, usa la carta de victimizarse por la parte religiosa, pero actúa como Estado, ¿no? O sea, actúo como Estado, me comporto como Estado, pero ante las críticas pongo la cara de cultura, de religión, ¿no? Esa es la doble... Sí, lo usan para lo que quieren. Y aparte, si lo vemos desde el punto de vista de que es religioso, pues ya no hay nada que debatir. O sea, nadie va a estar equivocado porque parten de una primicia que no la puedes dudar, pues. Que es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que al final la ciencia siempre, en su esencia, está el que va mejorando, ¿no? El que siempre puede ser corregida, o sea, no es dogmática, por así decirlo, ¿no? Con que la ciencia se autorregula y el mercado no. Exacto. Oye, y aún así está la polémica, de hecho, que estábamos comentando de Javier Santolaya, que él está en la postura de que la ciencia se está volviendo un dogma. O sea, tú me acabas de decir que se autorregula, pero aún así, pues cuando hablamos, oye, ¿cómo le puedo dar voz a una pseudociencia? ¿O cómo le puedo dar voz a una opinión totalmente incoherente? Pues él abogó exactamente por el dogmatismo de la ciencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Realmente, porque a lo que estábamos hablando hace rato, te digo, las personas piensan que es un dogma la ciencia porque, como el gesto que hicimos, ¿cuánta gente nos dice, es que ustedes quieren tener la razón porque pues obviamente están estudiados, tienen la base de la ciencia y me haces menos mi opinión? Entonces, de ahí quiere basar Santolaya el hecho de que la ciencia se ha vuelto un dogma en el cual no puedes refutar ni puedes opinar diferente. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que por definición, eso no es, o sea, la ciencia no es así, pero en la práctica sí puede ser que esté pasando en el sentido de que, pues como en general la sociedad está muy polarizada, ¿no? O sea, es como, siempre ya es Coca o Pepsi, ¿no? Apple o Microsoft, o sea, entonces como que en este choque de ideas, de alguna manera la ciencia está empezando no está empezando, lleva años formando como un grupo, un bloque cerrado para enfrentar a la pseudociencia,
y da esa sensación de ser cerrada. Y yo creo que a lo mejor ideológicamente hablando digamos, en la comunidad, sí parecería ser cerrada. Pero en la práctica, la comunidad científica, que yo siempre les digo, es que no hay ciencia. O sea, hay una comunidad científica por naturaleza, como todo el mundo está publicando, todo el mundo está investigando, las ideas forzosamente se están contrastando. De una manera tal vez más técnica o más formal, pero yo siempre les digo que una mentira, que ahorita una equivocación que puede tener la ciencia, una equivocación, esa equivocación va a ser temporal. Porque la misma esencia del método científico, de cómo se da la ciencia, tarde o temprano se va a desechar esa idea. O sea, porque claro que se puede equivocar. Pero ahí te va una pregunta. Una pregunta conforme a lo que estoy pensando de lo que a lo mejor Santolaya ha visto y te lo mencioné. Dentro de la comunidad y en el que te entiendes con un común de científicos, obviamente tú dices, sí, se puede contrastar y todo. Pero existirá una arrogancia por parte de alguien que es investigador o alguien que es científico. Lo menciono. Porque obviamente, supongamos, a mí me llega un creacionista y yo lo puedo ver así con un desdén de, me va a decir que el barro y eso, y porque es ese desdén, a lo mejor lo ven como un tipo de arrogancia. Arrogancia de que yo diga, no, pues que mi creencia yo la baso, mi creencia, porque hablamos acerca de que, como tus alumnos te decían, oye, pues usted, profe, también cree por fe lo que dice la ciencia, aunque la ciencia te permite contrastar o verificar lo que realmente te está porque imponiendo. te dicen, o sea, tú no puedes ver lo que está en los libros, o sea, confías en otras personas que lo hicieron. Pero sí sienten que se pueden ver arrogantes al respecto. Sí, yo creo que sí. O sea, yo sí, y lo he platicado con Arturo, o sea, yo sí creo que... ¿Por qué es bien arrogante? Usted... Tú dijiste yo sí. No, yo sí creo, pues, o sea, yo sí creo que y de hecho es un problema de la ciencia, ¿no? O sea, que creo que es la palabra, es arrogante, ¿no? Y por eso está bueno, se está impulsando mucho en México, pero no solo en México, en muchos países, lo que es la divulgación de la ciencia, ¿no? Es tratar de desmitificar al científico como el intelectual encerrado en su laboratorio que está todo el tiempo con libros y llevar ese conocimiento a las primarias, a las secundarias, a que traten de explicar los conocimientos científicos de una manera accesible y sin tecnicismos, que es difícil, ¿no? O sea, se dice muy fácil, pero es difícil. Yo siempre cuento que cuando estaba haciendo el doctorado, era un proyecto de ciencia básica, o sea, no tenía aplicación. Tenía que ver con cromosomas y la leucemia. Y al principio la gente te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Que eres científico? Sí. ¿Y qué haces? Y ahí estabas tú como que explicando, ¿no? Y la primera pregunta siempre era, ¿y eso para qué sirve? Y era como frustrante tal vez para mí, ¿no? ¿Para titularme? No sé. Era frustrante para mí en ese momento, ahora lo veo en retrospectiva, el decir, es que no toda la ciencia es aplicada, tenía que explicar eso, ¿no? El conocimiento es valioso, o sea... Sí. A lo mejor al principio lo hacía, pero cada persona, o sea, cada primo, cada tía, cada vecino, era, ¿y eso para qué sirve? Entonces yo reconozco que hubo un momento donde ya como perico recitaba 2 renglones de lo que es mi tesis con la mayor cantidad de tecnicismos posible para que la otra persona no me dijera. Ok. Ok. O sea, ahora le puedes decir, ve mi capítulo. O sea, y ahora, años después, sí entiendo y digo, eso está mal, pero lo tendemos a hacer a veces entre que te cansa el estar explicando, entre que también tienes tú tus otras cosas, no te quieres dedicar a explicar, ¿no? O sea, tú crees que tu conocimiento es valioso y es suficiente para ti. Pero sí cierras una puerta a que a lo mejor, yo digo, a lo mejor algún primo mío, algún sobrinito ahorita estaría estudiando un doctorado en genética si yo se lo hubiera explicado mejor, ¿no? No, y es que también no es fácil, pues no sé si te diste cuenta, hace poquito hicimos una charla de divulgación y era del colisionador, ¿no? Y me gusta ponerles mucho un video de la BBC donde le preguntan a Peter Higgs, oye, ¿pero qué es el campo de Higgs? Y el vato se pone acá y hace una línea, entonces pues tú tienes aquí un campo y se empieza así a enredar y de repente voltea y le dice, no me estoy explicando nada, ¿verdad? Y ya se acaba la cápsula, güey. O sea, no dijo nada. También se necesita tener, no es fácil, pues, o sea, no es fácil. Y sobre todo cuando son temas a lo mejor de que dices, pues, que es un cromosoma, ¿no? Y
pero se tienen que abrir esos canales. Y el primer paso es eso, ¿no? Es quitarte esa arrogancia, es quitarte esa... Pero es que mira, también esa arrogancia te voy a decir de dónde viene. Y ya lo platicamos un poquito. No para ese lado. Pero es que de repente, si tú platicas con alguien que te está poniendo una opinión y tú estás platicando de algo que tú tienes 10 años estudiándolo, güey, pues sí es complicado no decir... Sí, hacer hijo, o sea... ¿Cómo te explico? Sí. No, déjate de eso. O sea, por ejemplo, o sea, a mí en evolución, ¿no? O sea, a mí me fue emocionante porque alguien pone un comentario y dice, yo no vengo de ningún mono. O sea, se tardó medio segundo en escribir eso, ¿no? Yo me pongo a buscar un paper y le pongo ahí le escribo un montón de explicaciones, me tardo 15 minutos leyendo algo para contestarle y le contesto algo bien, científicamente bien sustentado de cómo funciona la evolución y él me contesta, nah, eres un vendido. O ¿cuándo te pagaron? Y dices... Sí. Es difícil, pero es a lo que voy. Lo que estábamos hablando sobre el debate de Santolaya con los terraplanistas. Él quería o quiere de alguna manera, y no lo voy a defender porque te lo digo aquí sinceramente, me parece muy friendly. Debería abordar los temas un poco más duros porque es algo que debemos de defender como verdad, porque no estamos ocultando nada, ni siquiera somos como si puede ser una arrogancia, puede surgir algo sobre el conocimiento que uno tiene, pero estamos abiertos a, y también estás abierto a investigar. Entonces, al final del día, esa arrogancia que podemos tener conforme a nuestro entorno también puede evitar que las demás personas, como dices tú, al final de cuentas, si alguien cercano a nosotros nos ve, pues caemos mal. O sea, puedes caer mal. O no, pero, sí. Pero yo siento que la mayoría de las veces caen mal. Y de hecho, la gente, te digo, por estar en su confort y no querer contrastar sus ideas conforme, porque a mí me toca mucho, la verdad es que siento decir esto, pero supongamos, en mi entorno es bien difícil porque la gente quiere sustentar, como tú dices, yo te pongo un comentario aquí, esta es mi verdad, esto es lo que yo tengo, y no me importa que tú hayas investigado chorrocientas de mil cosas, hayas contrastado, hayas verificado, hayas sometido tu pensamiento a un pensamiento crítico más a fondo, no me importa, pero me incomoda que tú me lo quieras hacer ver. Y eso me parece arrogante porque al final de cuentas te quieres imponer, porque piensan que el conocimiento que tú adquiriste te lo quiero imponer a fuerza cuando tú le dices, oye, pues investígale, güey. O sea, ahí están los libros. No, si lo dices eso se ofende más, No, se ofende más porque va a decir... Pero eso no es una problemática en el contexto, porque a final de cuentas convivimos con personas que se acercan a nosotros con un interés de aprender y otras veces a mejor apagar el switch. Que dice, hey, prefiero un Arturo para ir a tomarme una chela que un Arturo que me esté informando. Y eso muchas veces es como que tampoco no has sentido en tu alrededor muchas veces que dices tú, hey, ¿qué prefieres? ¿Convivir o querer dialogar acerca? Sí, por eso también no siempre estás en ese modo, ¿no? O sea, ya de repente escuchas cosas pero de repente que te sí es difícil, pues, o sea, que estar echándote una chela y que alguien diga, ya, yo no vengo del mono, y quedarte callado. Sí, güey. Ay, me da risa porque me dice, güey, no manches. Siento que ahorita está bien exacerbado el hecho de que la gente, hay un montón de creacionistas y no sé qué, y yo... En la vida me ha salido en Facebook algo de creacionismo, le digo, en la vida, o sea, de hecho yo todo eso, yo pensaba que la gente ya lo sabía. Ya, o sea, no era un debate. Y siempre lo veía llegando y dice, es que ya me tiene harto y no sé qué. Tengo una página, donde publico de divulgación. Y yo le empecé a mandar un montón de capturas de todos los comentarios que ponen, o sea, el montón de comentarios que atacan a la evolución. Y dices, esta es una página de ciencia, donde ya está segmentada la audiencia, ¿no? O sea, la gente que está ahí en teoría ya estaría predispuesta a aceptar la ciencia. Y aún así, cada vez que pongo algo, digo, cuando siento que está bajo el tráfico en la página, nomás tengo que poner algo de la evolución y para que la gente va para arriba. Es que aunque tú no creas, sí están ahí. Es como, sí, mira, yo la verdad, yo pensaba que era un tema... Vamos a ser claros y vamos a tocar el tema de la política. O sea, yo de verdad, yo vivía en una burbuja pensando que ya habíamos pasado eso del racismo, de la discriminación, de todo ese tipo. Y es lo que más prospera. Y cuando veo a mi alrededor el sectarismo que existe dentro de las personas, pero que lo traen aquí porque ya no lo pueden divulgar, o sea, ya no está permitido. Ahora tengo que ser respetuoso, ya no puedo decir, güey, me caes gordo por negro. No, ya no puedo decir eso. No, ahora te ataco y tú eres un woke. No, y ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
que cuando hay líderes como Trump y todo ese tipo de personas, Uf, es una válvula de escape. así es. Oye, este vato me identifico. Y yo quiero Y ser este así. vato dice lo que yo no puedo decir. Sí, y ahora yo lo puedo reafirmar. Imagínate, o sea, vives en una burbuja que estás en una sociedad ya o sea, ahorita contemporánea en el hecho de que ya los derechos civiles, los derechos humanos han avanzado enormemente porque se han avanzado, pero de repente te das cuenta que la sociedad vive en los 50 y en los 40. Con ese pensamiento vive. Sí, porque- y tú dices, es que es Trump y son los gringos, pero no, en El Europa, o sea, en Europa hay un montón de países que están De renaciendo derechas. las Italia, ¿cómo ideas. se llama? Los conservadores están Sí, arrasando. en Alemania, o sea, un país donde tú dices, por su historia, deberían de ser difícil que regrese. Ahorita que dice Alemania, ¿han visto la película que se llama La Ola? No. Es una película alemana muy buena. ¿Vieja o nueva? Ha de tener unos 10 años, tal vez. ¿Eh? Así, un profesor exactamente en la Ah, Alemania, ya sé cuál, creo. de que dicen, están los alumnos y están muy chéveres, ahorita todo bien, y luego les dice, ¿ustedes creen que una idea como la de Hitler imperaría en esta era? Y todos, no, ahorita somos bien acá. Ah, bien alivianado. Y el vato lo comprueba. O sea, ¿por qué? Porque nos gusta alinearnos al grupo. Nos gusta alinearnos al grupo. Te dan un uniforme, te dan una disciplina, te dan un método conductista primordial y ahí caes. No, es Te el encasillas. confort del No, grupo. y ahorita el partido prácticamente neonazi en Alemania no ganó, pero Pero ya no tarda. pero ya no tarda, o sea, yo tengo un familiar allá que están marchando, o sea, hay alemanes que están marchando en contra del crecimiento de ese partido, pero ese partido va para arriba, pues. Y en Francia, o sea, es que en muchas partes de Europa están saliendo las cosas que pensábamos que estaban muertas. O los comentarios homofóbicos. O sea, yo lo veo mucho en la empresa en la que yo trabajo, que está muy de que hay que aceptar la aceptación. Somos totalmente tolerables como homosexuales. Totalmente castigado el hecho de que tú seas homofóbico. Pero cuando tú ya sondeas a la mayoría de tus compañeros, y esos actos homofóbicos ahí están todavía. Los ¿Sabes? comentarios homofóbicos Sí. imperan en su interior y se detienen porque ya está regulado. ¿Por Sí. qué? Porque me vas a señalar. No, pero puedo nomás, perder mi trabajo pero nomás por eso. están buscando cualquier cosita Sí, para sí, que salgan. para explotar. Yo sabes cuándo me di cuenta y la verdad, en la casa de los famosos anterior, fíjate, que gana Wendy Guevara, Sí. que es una mujer trans. Sí. Bueno, no es trans. Bueno, no sé. No, hombre, güey, o sea, yo te lo juro que cuando veía los comentarios yo decía, yo pensaba que esta etapa ya la habíamos pasado, No, pues. no. Y disfrazaban la mala calidad a lo mejor del producto, del programa, Claro. para echarse en contra de eso. O en broma, ¿no? O sea, Sí. en broma puedes decir lo que sea. Sí, o sea, no, que corriente, no puede ser y que no sé qué. Pero te das cuenta que en realidad no era eso, pues. Era que pues era de la comunidad. Y yo te lo juro que a mí me sorprendió. O sea, igual que los creacionistas. O sea, yo cuando escuchaba a la gente yo me quedaba, caramba, no estás hablando del programa. O sea, nomás está... Y pasa lo mismo con Trump. O sea, tú lo escuchas hablar y tú en otro momento hubieras dicho, ese político está muerto. Está muerto. Después de Sí. decir eso, No, ¡pum! no, es que ese fue, Ganó el voto popular. fue un chiste que se convirtió en realidad. O sea, la primera vez que se candidateó, todos nos reíamos. Sí, O sea, sí, todos nos reíamos. No manches, es candidato. Cuando ganó, nos dejó callados a todos. De hecho, hay un pictoline así de el chiste. Y me acuerdo muy bien así como que, primero era precandidato y luego candidato. Y ya todos así, ¿qué está pasando? O sea, Pero dices, pasaron sus 4 años, perdió y dices, Ya. el mundo volvió a la normalidad. Y regresa a los perdió, 4 años. lo acusan, lo condenan. O sea, creo que tengo entendido Sí, que, sí, que, tiene que varias es un... acusaciones y No, y creo que sí. ya firmadas, pues. Y dices, ya este compa está muerto. Y ¡pam! Gana. Güey. Pero y eso- regresa recargado porque pone a un antivacunas a encargarse de la salud y a un petrolero a encargarse de energía. Pero eso que nos dice de la sociedad. Como estás plasmando bien el hecho de que tenemos demasiada información ahora y no sabemos hacer un embudo para discernir de lo que estamos consumiendo. Porque herramientas hay de sobra. Creo que vivimos en una de las generaciones con más acceso a la información que ha vivido la historia de la humanidad y a la que menos se le ve. O sea, a la que menos se le ve. Literal. Exacto, hay tanta información que es difícil saber Discernir. cuál es la buena. O sea, y luego generalmente no te llega primero la buena. Hay que escarbarle. No, y aún así, aunque te llegue la buena o la mala,
debes de tener esa orientación de poder discernir el hecho de que, a ver, voy a contratar en esto, y no lo hace la sociedad. Somos un montón en la población, tenemos mucha información y estamos complacidos con los 40, con los años 30 que pido. O sea, es increíble, es como, no sé, seguir. Y incluso se pueden utilizar partes de la información para engañar, ¿no? O yo, por ejemplo, o sea, del científicamente comprobado, se utiliza con mucha trampa, porque yo veía un artículo Sí. de una virgen que sangró. Claro. Y vi una nota donde decía que estaba científicamente comprobado, ¿no? Y investigué un poquito del caso, creo que fue en Italia, ya hace muchos años. El chiste es que sí, le hicieron una prueba y creo que era de unos marcadores genéticos y era de una mujer. O sea, era mujer y era humana. Claro. Y entonces, ya para eso, era científicamente comprobado que era un milagro real, ¿no? Claro. Pero tú dices, no, o sea, lo único que demostró la ciencia en ese caso era que era sangre de una mujer humana. Claro. Eso no legitimiza el milagro, pero en todas las páginas decían que era un milagro que ya estaba legitimizado porque unos genetistas lo Oye, realizaron. y estás en una reunión con amigos y no falta que el 80% diga, es que la Virgen fue científicamente comprobado. Exacto, eso. hay un artículo. No, y tú le dices, ¿y le diste clic? ¿Lo leíste? No. Oh, man. Porque a mí me ha tocado muchas veces, me mandan así de que, oye, ¿qué crees? Oye, lo que dijiste, ve esta publicación. Y ya le doy clic, la leo y le digo, No oye, hice nada de eso. ¿la leíste tú? No. Con el puro encabezado. Léela tú primero. Porque Sí. quieren refutarte con encabezados. Eso es lo que está pasando. Quieren refutarte con encabezados. Y es tremendamente, como sociedad, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque hasta las mismas universidades. Yo he visto el contraste de las universidades y de las escuelas, prepas, secundarias. Ya no fomentan ese tipo de pensamiento. Ya no. Vengo aquí a enseñarte una ¿Pero matrícula. fomentaron a ti alguna vez? ¿Es algo nuevo? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Le olió así. Es que yo quiero ser objetivo en lo que digo y te voy a decir una cosa. Yo siempre he tenido eso en mente. Agradezco lo que hicieron mis profesores, cada uno, por tomarse el tiempo de estar conmigo, pero yo siento que nadie me aportó algo a mí. O sea, vinieron a decirme, ¿sabes qué? Así tienes que estudiarlo. Pero nadie me dijo, oye, pues contrasta, a lo mejor Plutón ni es planeta. Oye, no sé si esto está pasando, no sé si... O sea, nada de fomentar más allá de lo estructurado académicamente que te dicen, esta es tu hoja de trabajo, tú vas a invertir esto y este es tu título y así lo vas a implementar. Y yo quise ser crítico diciendo, ¿qué profe me invitó a hacer eso? A mí nunca me tocó. Y he tenido profes buenos, pero profes funcionales, es lo que estamos hablando. Profesores que vienen a hacer su matrícula, o hacer, ¿sabes que este es el programa? Llévalo tal cual. Son los pasitos. Incluso yo sí lo he reflexionado, ¿no? Como profesor. O sea, que a veces a ti llegan y son cuatrimestres aquí. Entonces te dan todo un temario para verlo en 4 meses. Y a veces yo estoy más preocupado por alcanzar a dar toda la información que yo creo que tiene que verse en esos 4 meses. Y digo, tal vez podría dar la mitad de esa información y trabajar más con ellos en el pensamiento crítico, en que investiguen, y a lo mejor para la vida les sería mejor. Pero es como también para nosotros difícil como decir, pero no voy a enseñar lo que tengo que enseñar. Sí, es que sí, entiendo que por los tiempos a lo mejor es mucho más ajustado para los profesores, porque bueno, yo lo aprendí cuando hice mi servicio social ahí en psicología. Me di cuenta con los profesores que los hacen a fuerza llevar como que tú tienes que, este es tu plan de estudio, tú tienes que abarcar todo esto. Entonces, pero yo me doy cuenta que están tan apresurados exactamente para cumplir ese plan que ni terminan haciendo nada. O sea, yo me doy cuenta de que, oye, los hubieras puesto a pensar, los hubieras puesto a contrastar esta información, hacer una amalgama de todos los temas que vas a ver y a lo mejor contrastar eso para... No, tiene que ser así. Pero es lo más cómodo también hacer eso. Es que también es más fácil. Es lo más cómodo. Y la neta, o sea, los profes de primaria también. O sea, yo, por ejemplo, yo hay cosas que me aprendí y ya conforme. A veces cuando tú las tienes que dar, dices, de acá viene, pues. Y por ejemplo, ese chispazo posiblemente al profe de secundaria nunca le va a pasar. O sea, nunca le va a pasar. Porque a lo mejor él está en el libro, que no tiene una aplicación, que no tiene algo así. Entonces, ya hasta que estás, por ejemplo, yo cuando les doy me tocó alguna vez dar métodos matemáticos, ¿no? Y de repente, pues tienes la ecuación de la recta. Y ya, pues yo me acuerdo que veía la ecuación de la recta y no sé qué.
Y ya dije, pues un modelito, pues pasó el COVID, pues les voy a empezar a decir así y ya se los trataba de... Pero la verdad, o sea, siempre te enseñaron la ecuación de la recta, Y es igual a mx más b y párale, ¿no? Y este es el offset, sube, baja y ya, ¿para qué? Tú hazlo, sácalo y esta es la ecuación de la recta, ¿no? Te digo algo que me impresiona ahorita con lo que estás diciendo. Los profesores de primaria, no te miento, pero hace mucho, cuando yo estudiaba Derecho, me tocó sondear unos 17 maestros de primaria. Y o sea, me entró la duda esa de que si sabían qué era el sol. Y entonces, pues es una estrella, ¿no? Y ellos dicen que no. Eso del sol, era como que el sol es el sol y las estrellas son estrellas. Y yo me quedaba, ¡wow! O sea, y ellos, o sea, en sexto das geografía, o sea, ciencias naturales, como tal. O sea, literal, esos 16 profesores decían que el sol no era una estrella, era un sol. Y la verdad, y a lo mejor quedamos en lo mismo, ¿no? Es una muestra pequeña, pero te voy a decir algo, ¿eh? Yo la mayoría de los amigos que conozco que estudiaron para docentes es porque les iban a heredar la plaza. Y entonces es una autofecundación que se va haciendo bien horrible, pues. O, es la fácil, ¿no? Sí. Y ya, o sea, se iban y estudiaban. Entonces, no hay la mayoría no tiene ese chispazo de decir, también hay una vez me acuerdo que fue a la papelería, la señora que atendía la papelería ahí por la casa, Sí. la señora que atendía la papelería, y la verdad no la juzgo, pero sí me voló un poquito la cabeza, ¿no? Y ya le digo, pues yo queriéndole sacar plática, ¿no? ¿Dónde da clases? Y así, no sé, ¿y qué grupos da? No, pues primero, segundo, máximo tercero. No, hijo, es que yo ahorita dar sexto, ponerme a estudiar, como que no. Y yo así, señor, es sexto, o sea, es sexto de primaria. O sea, yo entiendo, yo más bien, yo pienso y yo ahí no sé, ¿no? Pero yo pienso que más bien ese tipo de profes, más bien su fuerte debería de ser el manejo de los morros, ¿no? No el contenido, pues, o sea, no tanto el contenido de decir, no, pues que tengo que estudiar. Sí, yo no me acuerdo muy bien de cómo lo percibía cuando era niño, pero ahora que soy papá y veo lo que hacen mis hijos, yo digo, es que la mitad de lo que hacen no sirve para nada. O sea, no se van a acordar de eso en 3 meses, mucho menos en 3 años. Y nomás estoy yo haciendo los que malean lo que tiene ahí en su cuadernito para que pasen el examen de la próxima semana. O sea, y seguramente era igual cuando yo era niño, pero no lo percibía, ¿no? Y como dices, cuando lo ves desde otro panorama, es donde empieza a decir, a lo mejor que los tengan tantas horas ahí sentados no es lo ideal, ¿no? A lo mejor debería de buscar otra forma. Formulemos algo. Ustedes, con la trayectoria que tienen, que ya están en nivel académico bastante alto, ¿tendría algún sentido una reforma educativa en el cual los profesores de primaria, secundaria y prepa tengan un rango superior? O sea, que puedan tener esa perspectiva, ese panorama desde arriba para poder fomentar, no sé, algún pensamiento más ni siquiera un amplio. rango superior. Los lugares donde enseñan para docentes, no, o sea, lo poquito que conocemos y que las normales tuvieran mejores maestros. Más bien es eso, o sea, más bien... Pero por eso te digo, pues que a final de cuentas terminas una licenciatura o una maestría y estás en la docencia. No, las maestrías y los doctorados en educación, amigo, son una burla. Son una burla, o sea. Y es que precisamente se genera esa autofecundación, o sea, ¿para qué necesitan una maestría en educación, un doctorado en educación? Para subir en la carrera magisterial, para que les paguen más. ¿Qué es el problema? O sea, sí se ha intentado como promover eso que tú dices, ¿no? O sea, los gobiernos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Si estudias maestría, te voy a pagar más. Y si estudias doctorado, te voy a pagar más. Para provocar lo que tú dices. Pero entonces, ¿qué se provoca? Que hay un montón de maestrías y doctorados donde tú pagas por ir una vez al mes y te dan el grado. Y entonces, mucha gente lo hace nada más para subir. Para el currículum. Y un doctorado con una clase de una vez al mes, o sea, también es una locura, pues. O sea, son un chiste. Yo de hecho siempre he tenido la duda de que si hay, yo creo que sí, debe de haber algunas universidades que tengan ese tipo de maestrías y doctorados que sean... Sí, seguramente. Debe haber buenas. Pero específicamente en esos están súper maleados. Están súper maleados. Y tan importante que es la educación. Sí, y fíjate que yo aquí voy a ser abogado del diablo. Yo, de la secundaria al doctorado, yo estuve en la escuela pública. Pero la primaria la hice en un particular. Y yo sinceramente, yo sí siento que me forjó bien diferente. Bien diferente. O sea, yo sí gastaría
por lo menos, yo creo que en la primaria sí me ayudó mucho a mí. Pues mira, estuvimos en la ETI, ¿no? Sí. Seguramente te acuerdas que hasta los profes te decían... blancos. A quemar a sus escuelas. ¿eh? No, al contrario. Yo no- No sé si te acuerdas que cuando entraban a la ETI era las mejorcitas Sí, secundarias, si no es que la mejor secundaria que había, ¿no? Sí. Académicamente. Y la verdad está bien bonita, está. Sí. Y total de que los profes decían, no, yo me acuerdo que los profes decían, esto es la ETI, esto no sé qué. Y tú veías al morro que en la primaria ha ido a ver al presidente colapsando. O sea, la neta sí, de las primarias normales, convencionales, cuando llegaban a la ETI, sí tú veías a los morros que fueron a ver al presidente chillando porque habían reprobado. Para mi primer año de la ETI fue una papa. O sea, a mí ya desde quinto, sexto yo ya tenía diferentes maestros como en la ETI. Ajá. O sea, que en la ETI el profe tenía su salón. O sea, el profe no iba al aula. El profe tenía su salón. Entonces estaba chilo porque tú llegabas y el profe ya tenía su clase. Sí. Entonces tú ya llegabas y copiabas. Entonces ya el profe ya no llegaba y tenía que hacer las cosas o cargar el cañón. La verdad estaba bien eficientado en ese sentido. Estaba muy padre. Pero yo sí sentí que me forjó diferente. O sea, sí me forjó muy diferente. Pero eran bien salvajones. O sea, sí yo me acuerdo que me dejaban un montón de tarea. Claro. No la hacía. Pero me dejaba... Es que lo que pasa es que mi mamá trabajaba y entraba a las 8. Sí. Y estaba bien lejos. Entonces, a mí me dejaba a las 7:30. Entonces, yo iba y en ese ratito pues hacía la tarea, pero sí eran bien presionantes, pues así me dejaban mucha tarea, sí tenía varios profes, sí eran como muy, muy estrictos en ese sentido. Y yo llego a la ETI y yo veía a los morrillos bien muertos. El inglés, por ejemplo, el inglés era una burla. O sea, todos los morrillos era un show en inglés porque nadie sabía. Sí, güey. Y pues a mí me daban 2 horas de inglés diario. Es más, yo siempre les digo, yo creo que mi momento en el que más inglés supe fue sexto de primaria. O sea, porque luego me salí y ya no volví a tener ese nivel de inglés, ¿no? Quiere decir que la acumulación de conductas y de información en la primaria fue diferente a la liberación que te daban en la ETI. Porque se podría decir así. O sea, de que en una escuela privada estás pagando y te aglomeran de, ¿sabes qué? Tiene esto más organizado, más información, organizado. más aquí. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a un punto donde estás en una escuela pública donde... Es eso, ¿eh? Las maestras, a pesar de que ganaban menos, eran más explotadas y todo, la verdad, como las tenían así, tenían que ser más estrictas, o Sí. bueno, más estructuradas, tenían que rendir más cuentas, pues, o sea, pobrecitas. Yo me acuerdo que para los bailables las tenían en friega, güey, o sea, ser profe de primaria es una locura, güey. Es una locura. Pero mira, al final, pues tú en escuela Al final privada bailar, y yo pública, bailar la ventanita. donde mismo, ¿no? Al final bailar la ventanita me sirvió, ¿no? Sí. O sea, al final tú en una escuela privada con altas exigencias y una escuela pública con pocas exigencias y estamos trabajando donde mismo y ganando lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. tal vez donde estudias realmente no es el criterio para decir hacia dónde vas a terminar. No, cuál va a ser no tu es el éxito, criterio, ¿no? pero sí te puede ayudar. Acuérdate que tus circunstancias también Exacto, tienen son las circunstancias. tienen que ver, pero sí hay ciertos puntos de apoyo. Yo siempre he dicho, no es lo mismo, te lo digo, no es lo mismo estudiar en una escuela que en otra, porque imagínate, de la ETI a la 77 es la misma diferencia a la que tú pasaste de una Sí. privada. Sí. Eso es una Sí, realidad. Y las dos son públicas. Y las dos son Y públicas, la pero es una 77 está realidad bien muy ruda. pesada. Sí. Y yo también estoy contigo, ¿no? Porque yo también te puedo decir, oye, yo he logrado muchas cosas y todas fui a la pública. O sea, puedo tener una conversación con ustedes que son académicamente más elevados que yo, pero puedo tener una plática amena con ustedes y también fui a una escuela pública. Obviamente que en nuestras circunstancias, pero sí hay un apoyo. Sí hay un apoyo. O sea, no podemos decir que vivir en México no es tan diferente de vivir en Estados Unidos porque el apoyo es totalmente diferente. Es que Imagínate exactamente. lo que fueras si estuvieras en las mismas A lo circunstancias mejor con Estados la Unidos. cuestión no está tanto en qué escuela estudiaste, sino en qué contexto creciste, en qué tiempo te dedicaban tus papás. Pero Porque no es lo mismo. Pero la infraestructura sí tiene que, Exactamente, pero sí la tiene que ver ahí. infraestructura. Y mira, y hablando de lo que Tiene tú que ver dices, también. otro ejemplazo en esos cursos que nos metían de repente en educación, estaba un camarada, que hoy lo vi, por cierto, y me voló la cabeza. O sea, por ejemplo, él vivió en Alemania y en Alemania tuvo, creo que sus 2 hijos. Entonces dice, güey, nos regresamos y dejo a mi morrito aquí en la guardería y lo primero que hacen es sentármelo. Y regreso 8 horas después Y el y lo morro veo está sentado. sentado, güey. Y me dice, güey, en Alemania, güey, o sea, los profes nos decían, hoy vénganse
bien abrigados porque los vamos a sacar al patio, ¿no? Y los morros así, güey, y jugaban y todo eso, y les empezaban a ver aptitudes, güey. Los empezaban a ver aptitudes. Entonces nos venimos y lo meto ahora aquí a la escuela y yo estoy viendo cómo mi morro se está apagando, güey. O sea, y me lo decía, güey. Y incluso el morro dijo, güey, a lo mejor yo servía para algo. Sí. Y a lo mejor Oh. yo era bueno para algo. O sea, y me quedé, ingat, o sea, Sí, es lo que yo- cierto. sí, o sea, yo no sé cómo era yo de niño, pero yo ahora veo en mis hijos y digo, no manches, o sea, cómo pierden el tiempo en tonterías, cómo los agobian con tareas. Y lo peor es que yo lo veo, hasta el mundo de los papás, es que se ve como algo bueno. O sea, si en una escuela te atiborran de tareas, es una buena escuela. Entonces, las escuelas privadas lo hacen más. Si una escuela hace que en vez de 8 a 1 vayas de 8 a 3, es mejor escuela. Y entonces las mejores escuelas se convierten en las que tienen más horas a los niños adentro, en las que dejan más tareas. Y yo sigo sin convencerme de que eso sea lo mejor. Yo creo que la tendencia debe ser completamente opuesta. O sea, a bajar las tareas, a bajar el tiempo en el aula y a buscar otro tipo de enseñanza. Y lo platicamos hace rato, que tal vez no sean tanta formalidad, sino pensamiento crítico, discusión, otro tipo de educación que pues no hemos tenido. Pero fíjate que el Arturo acaba de decir algo importante acerca de la educación, es que no Sí, estamos buscando aptitudes. O sea, tanto talento desperdiciado, porque eso es cuántas generaciones de talento no se han desperdiciado porque nuestra formación académica no los ha visto. O sea, cuántas veces, o que un profesor se sienta aludido porque un alumno parece tener más talento que él y lo apagues. O sea, y creo que no se ha fomentado eso, ¿no? Es increíble que no veamos eso como sociedad, decirle, oye, ¿sabes qué? Él tiene talento, vamos a explotar eso. Oye, estoy acá, estoy visualizando y mira, este vato es un buen orador. Oye, este vato es Exacto. bueno haciendo esto. Alguna vez vi no sé, en las redes o no sé la verdad, en algún libro donde decía que si un niño saca 5 en matemáticas y 10 en pintura, está bien chido ese. o sea, ¿a dónde lo vas a meter a clases extracurriculares? Y todo el mundo te va a decir, A pues a matemáticas. matemáticas porque le está hizo reprobando. vacía, Y es, güey. no, mételo a pintura porque es su talento, desarrollale el talento. Pero no lo vemos así. Pero o sea, imagínate qué hubieran hecho si Hitler hubiera sido pintor ahora, ¿no? Le hubiéramos- le hubiéramos dado esa oportunidad. le hubiéramos- Por favor. Porque dicen que no era tan talentoso. Ajá, hubiera sido un mal pintor. Oye, y ya bueno, ya lo último de ese tema. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de nosotros, a nosotros nos conviene mucho agarrar morros brillantes, porque a nosotros nos apoyan en las cuestiones de investigación. Yo creo que un mecanismo que sea un ganar-ganar en la educación, a lo mejor básica y así, sería interesante como para incentivar al profe a decir, no, hombre, pícale las costillas a este morro porque este morro es bien bueno, ¿no? O hay países donde tienen que programar, bueno, también tal vez en México, de semillero de investigadores, ¿no? Donde investigadores van a secundarias y digamos que agarran niños, se los llevan a su laboratorio Cazatalentos, ¿no? y los empiezan desde la secundaria a trabajar en especialidades. Pero son casos raros, ¿no? Sí. Y aparte estamos muy sesgados porque yo te voy a decir algo. La gente piensa que la genialidad muchas veces se tiene que notar y no es así. ¿no? O sea, tristemente estamos muy sesgados porque hay personas muy geniales y que no se han dado cuenta y nosotros no lo logramos ver. Pero ya cuando nos metes a un contexto, a una infraestructura, capaz y brilla. A lo mejor la infraestructura ya lo pagó, ¿no? Que es lo Sí. que habíamos dicho. O sea, no ¿Y sé. cómo si tú llegas a una primaria y dices, oye, pues quiero impulsar talentos, mándame a tus 2 talentos, ¿qué van a hacer? Mandate las 2 más altas calificaciones. Y O el hijo de la maestra, el hijo de la directora, ¿no? Y bueno, las calificaciones no forzosamente van a reflejar el que sea más bueno para la electrónica, por ejemplo, o para la biología. Son otros talentos. O sea, el que tiene buenas calificaciones tiene muchos talentos, pero no forzosamente es el mejor en electrónica, ¿no? Que es lo que él necesitaba. Amigo, ya para terminar, agradecerte y pues algunos consejos que quieras dar acerca de pues cómo cuestionarse, cómo entrar al pensamiento crítico. Tutorial para el pensamiento Tutorial. crítico. Bueno, Aquí es un shortito. un pequeño short. Bueno, alentar al pensamiento crítico, lo primero que deberíamos fundamentar es qué tema queremos abordar. Es lo primero que tenemos que hacer. Como primer paso, estructurar bien qué tema quiero buscar. Hacernos ese cuestionamiento. Por segunda, es
recaudar la mayor información que puedas tener acerca de ese tema específico que quieres investigar. La tercera sería, ya que tienes recabado toda esa información en la cual tú quieres investigar, es poder discernir cada una para exactamente darle el valor justo a cada información que lograste recabar acerca de ese tema. Como cuarto, ya que tienes recabada esa información, ver las conclusiones a las que puedes llegar con esa información. O sea, decir, bueno, ya tengo todo esto sobre este tema, ¿qué conclusiones puedo llegar con ellas? ¿Me satisfacen? ¿Qué cosas pueden intervenir en mi vida? ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué contraste puedo tener? Esas conclusiones te van a poder llegar a lograr discernir mejor tu pensamiento. Y como quinto, ser humildes. Ser humildes en aceptar que no se sabe todo. Somos ignorantes en la mayoría de las cosas y aceptar la crítica y el conocimiento de alguien más. Saber entender que no lo sabemos todos y debemos estar abiertos a que tal vez todo conocimiento que recaudamos va a haber otra persona que tiene otro conocimiento. Y ese momento de pensamientos e ideas en confrontación nos va a poder dar una buena dialéctica. Es como este podcast o este canal que están haciendo que se llama La Antitesis. Todo el mundo puede tener su tesis y en el momento que va a entrar al canal van a decir, la antitesis es fulana aparte, ya me están contrariando. Es simplemente confrontar esas ideas. Algo que me ha ayudado a mí en el pensamiento crítico, y yo la verdad es que siempre lo llevo a cabo, puede tener ideas equivocadas o puede no, pero es la idea del fasciacionismo de Karl Popper. Si tú piensas que todas las aves son blancas porque siempre has visto cosas blancas, piensa, ¿y si me encuentro una negra? ¿Qué pasaría si me encuentro alguna negra? ¿Hasta qué voy? Muchas veces tenemos una idea preestablecida, pero ¿y si no fuera así? Piensen en lo opuesto y eso va a poder ayudarlos a fomentar el pensamiento crítico. Van a empezar a dudar de lo que tienen establecido porque le dan prioridad también a otra. Te va a sacar de tu zona de confort. Así es. Sí, yo siempre pienso que lo más importante para el pensamiento científico, el pensamiento crítico es el escepticismo, ¿no? O sea, Sí. todos deberíamos de ser lo más escépticos que podemos, o sea, al tope. Y dudar de todo hasta Claro. que tengamos alguna información al respecto. Si yo veo una nota en Facebook o en Instagram, automáticamente desconfiar de, ¿será cierto? En vez de automáticamente dar me gusta y compartir. Claro. Ernesto, muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Te los agradezco. Y no, nosotros a ti. ¿Sale? Sí, un gusto conocer a mi primer youtuber favorito. Es un sueño para mí. Sueño hecho realidad. No, pues de antemano quiero finalizar agradeciéndoles el espacio. La verdad es que van comenzando y la verdad es que ponerme en esta silla me parece un privilegio, se lo digo al Arturo. O sea, se han sentado ustedes con personas que yo pues he visto los videos anteriores y pues la verdad son personas de admirarse y yo les deseo bastante suerte. No se detengan, la constancia es lo importante en este ámbito. Y lo que están haciendo es genial, la verdad. No se detengan. Les agradezco mucho y cuando gusten, ya saben, si les puedo aportar algo, con mucho gusto aquí voy a estar. Gracias. Y yo lo que digo es que siempre lo pensé porque tengo muchos amigos que están involucrados en este tipo de dinámicas, desde académicos hasta como tú, que te dedicas a la divulgación del pensamiento crítico desde otra trinchera, pero que a final de cuentas, pues con las metodologías y con las ganas de aprender y aprender, pues llegan a lo mismo, ¿no? Muchas Claro. gracias. Pues bueno, Vámonos. Listo, Max.